Bienvenidos al proceso de nivelación académica Ser Bachiller 2019. El día de hoy les hablaré acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de normas sustentadas en la dignidad humana. Su práctica resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Sobre ellas se desarrolla la organización legal de un Estado. Son considerados básicos y no tienen distinción alguna con respecto a la condición económica, social, ideológica, política, étnica, nacionalidad, sexo, edad o práctica religiosa. Son incorporadas en todas las constituciones o cuerpos legales de todos los países basado en 4 principios. Primero, el principio de universalidad. Los derechos son iguales para todos. Segundo, principios de interdependencia. Los derechos humanos están unidos unos con otros. Tercero, principio de indivisibilidad. Los derechos son propios del ser humano. Cuarto, principio de progresividad. El Estado tiene la obligación de que estos derechos sean cumplidos. Entre los antecedentes más importantes tenemos que parte como base de la consolidación de los derechos civiles y políticos en la independencia de los Estados Unidos en 1776. Una década más tarde fue tomado como referencia para el desarrollo de los principios de libertad, igualdad y fraternidad cobijada por la Revolución Francesa. Entonces aparece la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la firma del Tratado de Versalles, se funda en Inglaterra la Sociedad de Naciones con la finalidad de prevenir los conflictos bélicos. Para 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se funda la Organización de Naciones Unidas, ONU, para reemplazar a la Sociedad de Naciones y el 10 de diciembre de 1948 se da la primera Declaración de los Derechos Humanos, siendo estos 22, pero no es hasta 1968 que esta carta tiene 30 derechos humanos. La finalidad es proteger a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieran contra las libertades, derechos fundamentales y la dignidad humana. Clasificación de los derechos humanos. Es conveniente indicar que la clasificación de los derechos humanos no significa que uno tenga mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos se encuentran en la dignidad humana como su principio y el fin de alcanzar. Por motivos pedagógicos podemos clasificarlos en generaciones, es decir, de acuerdo al orden en que fueron creados. Primera generación. Los derechos de primera generación fueron reconocidos por todos los estados, por la mayoría de estados. Su reconocimiento se dio en el siglo XVIII, busca fomentar la libertad y minimizar la intervención de los poderosos en la vida privada de las personas. Fueron agrupados en derechos civiles y derechos políticos, ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido. Segunda generación. Hace referencia a los derechos sociales, económicos y culturales, fueron incorporados y reconocidos durante el siglo XIX y XX. Estos derechos buscan garantizar una mejor calidad de vida para las personas, promoviendo la creación de políticas sociales y económicas que permitan que todos puedan vivir en condiciones adecuadas. El ejemplo sería en este caso el derecho a un trabajo digno. Derechos de tercera generación, también denominados derechos de solidaridad, han sido incorporados y reconocidos al finalizar el siglo XX. No obstante, todavía en el siglo XXI se siguen incorporando algunos derechos. Estos derechos buscan fomentar la solidaridad entre las personas de todas las partes del mundo, por lo cual se promueve las relaciones constructivas, pacíficas entre los individuos. El ejemplo podría ser el derecho a la paz. Derechos de cuarta generación. Se los conoce también como derechos a la naturaleza. El Ecuador es el primer país en el mundo que consagró los derechos de la naturaleza en la Constitución del 2008. Pero no es hasta el 2010 que la ONU lo reconoce, creando así esta cuarta generación inspirada en la cosmovisión de los pueblos andinos que reconoce los derechos de la naturaleza, la Pachamama, como para proteger a los seres vivos que lo integran, esperando que la información recibida apoye su formación y contribuya a la rendición del examen Ser Bachiller. Me despido. Muchos éxitos en el mismo.